buenos días. Dando seguimiento a la serie de audiencias públicas que la Comisión de Gobernación ha determinado generar para un contacto y un acercamiento permanente con la sociedad en torno a la Ley de Seguridad Nacional, hoy recibimos en este tercer día de audiencias, hoy jueves 9 de junio, al abogado Luis Miguel Cano, quien es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, y de igual manera a sus compañeros Adriana Muro, Luis Fernando García, abogados de la UIA, representando Litiga OLE, que es Litiga Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos. Sean bienvenidos, y de igual manera destaco la presencia del diputado Luis Carlos Campos, secretario de la Comisión de Gobernación, quien se encuentra en este momento, y un servidor, Francisco Ramos Montaño, como secretario de la misma comisión, para darles la bienvenida y para darles el uso de la palabra en unos momentos, en el sentido de plantear, en este caso, la ponencia que hoy ustedes nos van a derivar y que será tomada en cuenta en todos sus términos por parte de esta comisión, a través de su presidente, de la mesa directiva y los integrantes de la misma. El objeto de estas audiencias es el poder tener el punto de vista de las distintas organizaciones, de la sociedad civil en general, para darle una consistencia de vida, en este caso, al dictamen en torno a la minuta que se ha presentado por parte del Senado respecto a la Ley de Seguridad Nacional. Y de igual manera, el destacar que las opiniones que sean vertidas serán tomadas plenamente en cuenta para la integración del mismo dictamen. La dinámica será la siguiente: se le dará el uso de la palabra, en este caso, al abogado Luis Miguel Cano, para que en 10 minutos se haga una exposición, en este caso de la ponencia que ya nos han hecho llegar, y que bueno, de igual manera al término de la misma se harán las observaciones y planteamientos por parte del o de los diputados que determinen, en este caso, hacer algún cuestionamiento, alguna observación o alguna sugerencia al mismo término. Las preguntas serán muy breves o observaciones por parte de los diputados, y posteriormente se les volverá a otorgar el uso de la palabra a ustedes para que quieran complementar o responder los planteamientos que en su momento se hayan hecho. En un término, de igual forma, de unos 10 minutos más o menos, en el ánimo de que podamos contar, en este caso, con una respuesta y un planteamiento completo y una dinámica en la cual pues exista esa comunicación debida. Otorgo el uso de la palabra en este caso, y antes quisiera mencionar una breve semblanza del abogado Luis Miguel Cano, quien representa a la Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos. Es, en este caso, formación y grado académico, abogado de la Escuela Libre de Derecho, estudiante del doctorado en Derecho en la misma institución, de igual manera integrante del programa de Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid. El cargo actual que tiene es de ser representante de la organización Litiga OLE. Entre otros cargos, ha sido asesor jurídico de Fundar, de igual manera ha sido integrante del Centro de Análisis e Investigación, Asociación Civil, profesor del Seminario de Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. Las líneas de trabajo concretas, en este caso, son Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y entre sus publicaciones y trabajos recientes podríamos mencionar la bienvenida a la Corte en proceso 30.1610, septiembre del 2007. De igual manera, otra publicación y trabajo reciente se denomina En busca del presidente en proceso 30.1609 del año 2007, en septiembre, y una tercera publicación, El derecho a las candidaturas independientes, coautoría con Graciela Rodríguez Manso, en México, por Rúa, 2006. Le otorgamos el uso de la palabra al abogado Luis Miguel Cano para desarrollar su ponencia. Muy amable, buen día a todo el mundo. Desde Litiga OLE, que es una organización que se dedica a la defensa de derechos humanos a través del litigio estratégico y la enseñanza clínica del derecho, en donde se forman jóvenes estudiantes y jóvenes profesionistas, damos la bienvenida a este tipo de ejercicios. Audiencias públicas dentro de los cuerpos legislativos son un paso necesario para mejorar el régimen democrático, para pasar de una democracia solo de urnas a una democracia participativa, deliberativa, donde sean las razones de cualquier persona las que más importen. Y eso ojalá que tenga
visos de permanencia en este recinto, en este Congreso. ¿Por qué? Porque de este lado nos lo tomamos en serio. Entendemos que estamos aquí ejerciendo un derecho, el derecho a participar en la discusión y conducción de asuntos públicos, un derecho que tiene reconocimiento en el ámbito internacional y que debe de ser respetado. Por supuesto, no queremos ser parte de ejercicios de simulación, sino que verdaderos ejercicios democráticos donde se pueda exigir que se considere y se tomen en cuenta las opiniones vertidas. Así es que muy amable. El tema que nos reúne es un tema importantísimo. Seguridad nacional es el ámbito donde se juega el futuro del Estado constitucional de derecho en México. Es en momentos en donde la seguridad se ve colapsada, se ve amenazada, en donde mayor debe ser el respeto a los derechos humanos. No puede haber seguridad sin derechos humanos. Y hoy estamos aquí para discutir de la Ley de Seguridad Nacional, del dictamen de la Ley de Seguridad Nacional. Para decirlo de una vez, el dictamen, tal como está, es, desde nuestra perspectiva, un fraude a la Constitución y una fuente de violaciones de derechos humanos. Esta posición muy crítica la vamos a sostener a lo largo de esta primera presentación y después, con la ayuda de las dudas e intervenciones de ustedes, vamos a profundizar en el tema. Y primero hay que desmitificar algunas cosas. Se ha hablado, se ha reiterado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha avalado la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Y esto no es del todo correcto. La Suprema Corte de Justicia se pronunció con motivo de la acción de inconstitucionalidad 196, la acción de inconstitucionalidad que promovió el entonces diputado Leonel Godoy y otra minoría de diputados y diputadas, sobre la posible intervención de los secretarios de Marina y de Defensa en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Todos esos criterios dictados hace ya 15 años tienen que ver con intervenciones en tareas de seguridad pública. Se difundieron en el año 2000, pero hoy mismo esos criterios son anacrónicos, porque en 2008, ustedes recordarán, se reformó la Constitución para establecer específicamente en el artículo 21 que las tareas de seguridad pública corresponden a instituciones civiles. Entonces, esto es muy importante de tomar en cuenta en un primer momento, porque hoy por hoy todavía haría falta que la Suprema Corte se mencionara y se pronunciara sobre temas mucho más importantes. Aún así, los criterios que tuvo en ese momento eran muy importantes porque sujetaba la posible intervención de autoridades militares a que fuera una situación que se pudiera controlar con rapidez y no durante años que se extendiera en el tiempo, y que quedara en vigilancia y coordinación de autoridades civiles, siempre también sujetas a controles civiles. Y lo que el dictamen abre es la posibilidad de la coordinación de las Fuerzas Armadas de las tareas y nulifica los controles, al menos judiciales, de todas estas tareas. Y esto, por supuesto, se constituye en un tema de importancia fundamental para el respeto y plena garantía de los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Se han introducido ciertas distinciones y el dictamen es consciente de estas distinciones. Se dice, bueno, es que no es seguridad pública, es seguridad interior. La seguridad interior que es parte de la seguridad nacional. Por supuesto, nadie está aquí cuestionando, desconociendo las facultades del Congreso. El Congreso tiene facultades claras para legislar en materias de seguridad nacional y el presidente tiene facultades claras para utilizar las Fuerzas Armadas en temas de seguridad nacional que implican seguridad interior y defensa exterior. El tema de las competencias es muy claro, pero las distinciones se van perdiendo con el detalle. Lo otro que se dice es que impera el principio de gradualidad y el tipo de medidas que se permitan, que se regulan con esta Ley de Seguridad Nacional, lo que hacen es servir de última frontera, de última trinchera, para evitar una suspensión de derechos humanos, una suspensión de garantías como las conocíamos en el artículo 29.
pero lo cierto es que en los hechos representa una restricción de derechos y hoy por hoy ya no es posible hacer esto, salvo el mismo procedimiento del artículo 29. Recordemos que hoy en la mañana se promulgó la reforma constitucional en materia de derechos humanos, mañana saldrá seguramente publicada, y esta reforma constitucional, entre otros artículos, modifica el artículo 29 y señala: ninguna restricción y ninguna suspensión de derechos se puede dar, salvo en los términos que la Constitución autoriza, que son precisamente los del artículo 29. Hay una encrucijada entonces. Hay una encrucijada a la que está sujetando a todo el Estado mexicano esta Ley de Seguridad Nacional, y que es deber de quienes son representantes de la sociedad frenar. ¿Cuál es la encrucijada? Bueno, la encrucijada viene por el lado de las definiciones. ¿Qué es seguridad nacional acorde a esta legislación? Pues todo aquello que atente contra la integridad, la permanencia, la estabilidad del Estado. Le hace aquello que atente contra su población, su territorio, su gobierno, su orden constitucional. Pero eso, a la hora, insisto, del detalle, queda en el papel. ¿Por qué? Viene una segunda definición que es también fundamental. Seguridad interior, que habla y la define o la conceptúa como algo que tiene que ver con la estabilidad interna y la permanencia del Estado para mejorar el desarrollo de la población. De nuevo, son términos jurídicamente indeterminados que no sabemos en el caso concreto a qué pueden llevar. Pero es muy fácil. Es muy fácil si nos atenemos a algo que el propio dictamen de pronto desconoce: los tiempos de guerra y los tiempos de paz. La guerra en este país solo puede ser declarada después de un procedimiento en el que el presidente presenta datos al Congreso, el Congreso aprueba una ley, y esa ley es, después de publicada, es lo que le permite al presidente declarar la guerra exterior. Pero aquí lo que se está dando es un conflicto armado interno. Un conflicto armado interno para el cual no hay regulación constitucional, salvo lo que ahora se pretende hacer como Ley de Seguridad Nacional. Y este es el detalle. No hay, con las definiciones de seguridad nacional y seguridad interna, nada que pueda calificarse como tal que no sea un grave disturbio a la paz pública o algo que ponga en peligro a la sociedad, que son los dos supuestos precisamente en los cuales se detona el artículo 29 de la Constitución y el procedimiento de suspensión y de restricción de derechos. Lo que les estamos diciendo es que no hay nada de lo que esta ley plantea como los grandes obstáculos, y ojo, ahí vienen riesgos y amenazas que ni siquiera son reales, son posibles de darse, que no sea también uno de los elementos de seguridad de suspensión o restricción de derechos. Y en esa encrucijada, lo que en realidad queda, es combate a delincuencia, que son temas de seguridad pública. Y los temas de seguridad pública, dado el artículo 21 constitucional, corresponden siempre a las fuerzas civiles. No hay más que dos, no hay grises, como dice la minuta. ¿Hay guerra o hay paz? ¿Hay seguridad pública o hay elementos para decretar una restricción y una suspensión? ¿Cuáles son los derechos que se estarían vulnerando de pasar esta legislación? Pues los derechos que tienen que ver con las autoridades competentes para combatir esos problemas de seguridad pública. ¿Por qué? En estos últimos segundos, recordemos que el artículo 129 de la Constitución es muy, muy claro. En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las vinculadas con la disciplina militar. Y eso es precisamente lo que está sobrepasando esta legislación secundaria. Le está dando muchísimas facultades a las Fuerzas Armadas que no deben de tener. Y solo podrían tener si se restringen o suspenden derechos con el artículo 29. Se acabaron mis 10 minutos, pero estoy a las intervenciones, estamos a las intervenciones y dudas que tengan, por favor.